Vamos a mirar hoy, en relación con la ley de nuestro Dios, todo lo que de una manera riquísima podemos considerar sobre la voluntad de Dios, tan benefactora, que también nos da su ley, que nos condena con ella, pero como un instrumento para llevarnos a la salvación. En fin, toda la riqueza de la ley. ¿Pero qué pasa? Pues que en el discurso eclesiástico, incluso la ley en el ordenamiento de Dios, que aunque no puede salvar, ha sido dada para los redimidos como un instrumento de uso adecuado para nuestra salvación, para buscarla fuera de la ley, evidentemente, pues en la cristiandad todo eso se ha cambiado como la voluntad de Dios, como Dios mismo, como su palabra, que se conserva pero cambiada. Ya lo hicieron los judíos, que conservaron las Sagradas Escrituras, pero la usaron como mejor les pareció. Luego la cristiandad del Nuevo Testamento y hasta nuestros días, pues también ha conservado las Escrituras, de una manera o de otra, pero para el uso que mejor les ha parecido a sus dirigentes, y se ha convertido todo en un instrumento de poder, siendo una palabra de redención favorable, de misericordia, se ha tornado en una palabra de opresión, de esclavitud y de servidumbre. Eso es terrible, pero bueno, tampoco vamos a discutir lo que es evidente. Y en cuanto a la ley, que ya hemos dicho, la propia palabra, esto es tremendo porque va de modas el asunto, pero hubo un momento en que se puso de moda en los discursos de muchos predicadores de estos reformados el término antinomista, y te calificaban de antinomista así por las buenas. Nadie sabía muy bien qué era eso, como en otro momento te puede ser más o menos de uso. Ahora parece que no se emplea tanto, pero el término hipercalvinista, y también te calificaba. Nosotros en eso hemos tenido mala suerte, porque somos calificados, en mi caso por lo menos, de hipercalvinista, también de antinomista, y cualquiera sabe qué más. Pero el caso es el problema que nos encontramos siempre con el lenguaje. Mucha de la gente con las que te encuentras, en el campo evangélico sobre todo, que es el que a nosotros ahora pues nos interesa así más cercano y reformado además, pues te están hablando de la ley moral, el cumplimiento, la santificación por la ley. En vez de tú a saber cómo la ley puede santificar pero no puede justificar, por ejemplo. ¿Cómo separas tú la justicia de la santidad? De eso esta gente no tiene problema, pero es un problema. En cualquier caso, ¿qué ha ocurrido? Pues que te encuentras con personas, a ver cómo lo digo, que no tienen ni idea, pero ni idea a veces de la propia gramática, de las palabras. Porque fíjate si hay una palabra compleja en la historia, ¿eh? Esa es la palabra ley. Tú vas al mundo griego, de donde procede nuestro término en el Nuevo Testamento, nomos, y que hay muchas palabras castellanas que están vinculadas a ese término. Autónomo, por ejemplo, fíjate los pobres autónomos. Bueno, pues tú vas al mundo griego y te encuentras con una complejidad enorme en torno a la misma palabra, como se usaba aquí, como se usaba allá, en relación con las ciudades. Luego incluso hasta el proceso natural de la literatura, como es, en fin, el drama, el elemento de choque, en fin, la tragedia griega, está relacionado con la ley. En muchos casos, a ver, la ley de la ciudad o la ley de la familia. ¿Qué ley prevalece? Ahí está el choque. Ahí está la circunstancia en la que hay autores que escriben sobre situaciones muy notables, ¿no? Y bueno, hay obras famosas sobre eso que aquí no vamos a tratar. Luego, el mundo de la ciudadanía o de los ciudadanos de una ciudad
que están en otra, lo que hoy serían los emigrantes. Pues eso se trata en el mundo griego. Anda que no. Hay obras famosísimas que tienen en cuenta ese conflicto. Y como es otras muchas cosas, luego pasas al mundo latino, del que recibimos también tantas palabras, evidentemente, y la palabra ley o el mundo de la ley igual. Incluso hasta hay términos diferentes. Ley o derecho. ¿Pero eso qué significa? Y luego te pasas al mundo más cercano y tú dices, bueno, vamos a ver, incluso la palabra, cómo se usa, o las palabras que hacen referencia a la ley, cómo se usa en inglés, en el mundo anglosajón, o en el mundo alemán, cómo se aplican. Todo esto es algo muy complejo, es algo complicado, que está ahí, que se puede ver. Luego hay dificultades notabilísimas. Por ponerte un caso, cuando Hitler llega al poder en Alemania, existe una discusión legal extraordinaria sobre su presencia, sobre su poder, pero también en cuanto a los pasos previos. Uno de ellos enorme había sido el golpe de Estado en Prusia. Bueno, pues todo eso representa una reflexión sobre la ley enorme, enorme además por las consecuencias. Fíjate, que esté un personaje como Hitler o no, pero legalmente además, porque luego pasa lo que pase, pero de momento llega legalmente, con la estructura legal de la República, y luego se convierte aquello en el Reich. Pero vale, todo eso está ahí, y todo eso tan complejo, hay gente que de buenas a primeras te larga leyes morales, cumplimientos, que nadie puede luego ni siquiera aclararse con esas personas de qué van. Esto es tremendo. Y una de las confusiones, que es la que yo quiero hoy tratar, fundamentales en todo este campo, es mezclar o confundir, o vamos a ver, que miramos en cada caso, en lo que se llamaría la ley de Dios general, la ley, a ver, ¿cómo lo llamo yo?, espiritual, la ley esa que te condena espiritualmente, esa que no puedes cumplir, etcétera, que claramente la Escritura habla de ella, pero esa no es igual, y esto hay que subrayarlo, que es lo que se podría llamar la ley natural o la ley de la naturaleza. Calvino trata esta cuestión en el capítulo 2, por ejemplo, del libro segundo. La ha tratado también al principio del libro primero, cuando estaba el asunto, más o menos, el asunto de la providencia. Y ahí ya se apuntaba, y yo creo recordar que avisé de que este tema habría que tratarlo más veces porque es fundamental. Ahí ya se apuntaba que, bueno, nosotros tenemos la naturaleza, la creación, como un testimonio de Dios. Y se puede hablar de leyes de la naturaleza, de leyes naturales. Cuidado, que eso es importantísimo, porque de ahí sale el derecho natural, el derecho humano, que no está vinculado a que tú creas o no creas en Dios, a que tú le sirvas o no le sirvas, sino que está vinculado a tu condición humana. Como humano tienes unos derechos naturales. Esto es importante porque tampoco esto queda claro siempre, pero es fundamental. Y luego el Estado debe cuidar los derechos naturales y aplicarlos. Fíjate tú, hoy eso cómo se vive en el mundo internacional. ¿Cómo aplicas tú los derechos naturales, por ejemplo, a los habitantes de Gaza, que están siendo bombardeados? Estas son contradicciones tremendas, pero están ahí. Bueno, pues lo que se llamaría derecho natural o ley de la naturaleza, eso debe quedar claro. El apóstol, por ejemplo, en el inicio de la carta a los romanos
lo dice, oye, los gentiles hacen cosas, tienen una condición en la cual valoran lo bueno y lo malo, y por lo tanto son inexcusables. Ellos no pueden tener excusa para sus malas acciones, porque las reconocen en sus leyes como malas. Por lo tanto, que no se pasen, no tienen excusa. Pero de alguna manera lo que se está diciendo es la naturaleza misma es una fuente de ley para que la conciencia humana acredite unas diferencias entre lo bueno y lo malo, suficientemente razonables, nunca mejor dicho, para que con esa razón uno saque la conclusión. Tú te condenas por las cosas que tú mismo estimas como justas y también como injustas. O sea, tú tienes un código legal, moral, bueno, pues tú no lo cumples. Por lo tanto, no te pases, tú estás ahí condenado legalmente y además según tu propia ley. Bueno, todo eso valdría, y eso se aplica de muchas maneras. Sería la ley natural, de donde saldría el derecho natural. Bien, ese es un campo en el cual no interviene lo que sería la ley de Dios en su sentido espiritual. ¿Cómo nos movemos en esto? A veces es complejo, porque la linde no está muy clara. Puede servirnos. A ver, en la ley natural no se cuenta ni la intención ni lo que llamaríamos el corazón. Tú tienes que cumplir unos deberes materiales y punto. Por ejemplo, en un extremo, tienes que darle de comer a tus hijos. Pues tú les das de comer. Lo que cuenta es el pan y la leche que le das. No si tú los amas o si tú estás muy contento con eso o cómo está tu corazón ahí. Tú vas, el otro extremo, por la carretera, encuentras una lucecita de esta en rojo y tú paras. Ese es el cumplimiento único que te piden. No que digas, qué bien está hecho este semáforo, qué armonioso, qué contento estoy con el semáforo, tengo un gran fervor sobre la ley de tráfico, o al revés. ¿Quién habrá puesto aquí este semáforo? Hay que ver, y te puedes acordar de todos los que han establecido las leyes de tráfico. No importa. Tu única referencia es que te pares, que no te pases. Y el responsable legal que puede multarte o castigarte, el Estado, solo cuenta con el acto externo. Por lo tanto, la ley natural solo afecta a los aspectos externos, que pueden ser cumplidos. Esto es básico. Y que para su cumplimiento no necesitan el corazón, no necesitan la regeneración, no necesitan el sentimiento específico, sino el cumplimiento externo. Esa sería la ley natural, con la cual no es pequeña cosa. Dios ha puesto para la humanidad, con esa ley, una herramienta a su disposición extraordinaria, porque no la ha dejado en el vacío, sino que ha establecido ahí unas relaciones de bien y de mal que afectan a la conciencia, al sentido de lo que es justo e injusto, que en los pueblos eso se manifiesta de manera diversa, vale, pero que está ahí. Y esto en la Escritura se apunta, y Calvino también lo menciona. Esa sería la ley natural, el derecho natural. Bien, no tendríamos mucha dificultad al ver eso, al tenerlo en cuenta. Dentro de ese derecho, luego las naciones, los estados establecen secciones. Hay un derecho administrativo, hay un derecho de la propiedad, hay un derecho mercantil, yo qué sé, hay un derecho que es el que te puede llevar a la cárcel, un derecho penal, y todo eso está codificado. Además, una codificación que la modifica. Uno puede ver de vez en cuando el Parlamento ha modificado el Código Civil en tal artículo y ahora no sé qué, no sé cuánto. O sea que eso ocurre en España, en cualquier parte. En Estados Unidos, por ejemplo, te encuentras
con algo sorprendente. En un estado incluso existe la pena de muerte. Y otro estado que linda con él no la tiene. Bueno, pues esas son las maneras en las que las naciones han aplicado la ley natural, el derecho natural. Es complejo, fíjate si es complejo. Pero lo básico de ahí es que eso puede cumplirse, que se puede reclamar su cumplimiento. ¿Cuál es el problema aquí? Problema gordísimo, ¿eh? Pues que sin saber muy bien la razón, hubo gente en el campo protestante, desde luego en el campo católico de raíz, fundamento, en el propio fundamento está eso, que mezclaron y consideraron el derecho natural o la ley natural como algo que puede relacionarse con la salvación, con la ley de Dios salvífica. Esto es tremendo, es complejo, ya miraremos esto seguramente si Dios quiere en otras ocasiones, pero es la clave de muchas cuestiones. Como en el mundo, por ejemplo, presbiteriano de Escocia, donde esto se trató mucho, pues se consideró aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el Evangelio, como si fueran parte de la ley natural. Esa mezcla no puede hacerse, pero se hizo. La consecuencia es catastrófica, porque de ahí se saca la conclusión de que los requerimientos del Evangelio, al ser parte de la ley natural, del derecho natural, pueden cumplirse. Me parece que en pocas ocasiones se tratará esta cuestión, por ejemplo, en el asunto del arminianismo, pero es fundamental. Cuando en Holanda se trató el tema de todos conocido, que luego se solventa más o menos en el sínodo de Dordrecht, con los 5 puntos del calvinismo, en 1600 ya, en fin, 18 y 19, pues tenemos ahí una cuestión diversa, y mira que eso da para discusiones, pero lo sustancial era que un grupo arminiano o remonstrante consideraba el Evangelio y las promesas del Evangelio y lo que el Evangelio requiere, cree y arrepiéntete, como una parte del derecho natural. Y por lo tanto se le aplicaban las reglas del derecho natural. Eso es una confusión extrema, pero eso se ha dado en muchos lugares. Yo recuerdo, porque he estudiado algunos autores en el contexto presbiteriano escocés, donde con esta mezcla se produjo una confusión total. Incluso, aunque sea entre paréntesis, cuando de verdad existe el problema de lo que se ha llamado hipercalvinismo, que en realidad en aquel momento se le llamó calvinismo alto, algo así se decía en inglés. El problema sustancial no era, como hoy te dicen, no, el hipercalvinismo es que como Dios ha elegido a la gente, tú no tienes que predicarle. Eso nadie te lo dice. Pero hubo un problema real con algunos autores muy importantes, con algunos documentos que deberían leerse, que se produjo en Inglaterra sobre todo, y que ahí podríamos encontrar fundamentos para que uno pudiera ser llamado hipercalvinista o no. Pero ¿cuál era la cuestión sustancial? Otra vez la misma que en Dordrecht. Que la reclamación del Evangelio o la proclamación del Evangelio se había transferido al derecho natural, al derecho o a la ley natural, y por lo tanto podía cumplirse. De tal manera que ahora, y esa era la predicación que algunos negaban que no debería hacerse, tú le hablas a la gente con la proclamación del Evangelio, cree y arrepiéntete, como si eso fuera
un mandamiento natural, como si eso correspondiese a lo natural. Y en la Escritura tenemos, bajo mi punto de vista, evidentemente, que eso no es así. Pero si tú lo transfieres a lo natural, ya te has perdido, porque evidentemente puedes reclamar luego todo lo que la ley natural o el derecho natural requiere y establece. Y uno de los elementos básicos es que lo puedas cumplir, que el mandamiento pueda ser cumplido, porque si no, no tendría sentido. Y ese es el gran problema, que no tendría sentido que, por ejemplo, en el Parlamento ahora pusieran leyes que ya los que la ponen dijeran, pero esto no puede cumplirlo nadie. Eso sería una locura, pero si bien lo pensamos, es que realmente eso ocurre con la ley de Dios, que es una locura, pero tiene un sentido porque Dios la da cuando no puede cumplirse, por causa de nuestra naturaleza, con otros fines, no con el fin de su cumplimiento, sino con otros fines, como medio para llevarnos a otro lugar, para hacernos desear, anhelar, pedir la justicia por otro camino, la justicia que nos sea dada. Todo eso ya lo sabemos por el Evangelio, por la Sagrada Escritura, lo podemos tratar muchas veces, eso es riquísimo, pero la clave de toda esta cuestión, y ya te digo, en el campo del catolicismo eso es algo esencial. El catolicismo es eso, que pone la ley natural o el derecho natural como un campo donde el mérito humano se desarrolla. Hasta el punto, estas cosas hay que tratarlas alguna vez, que cuando se habla del libre albedrío, el libre albedrío en el catolicismo romano es el libre albedrío que todo ser humano tiene para cumplir la ley natural. Con esto ya te cambia la perspectiva, es verdad. El libre albedrío en el catolicismo romano es la capacidad necesaria que existe en cada ser humano para cumplir la ley natural. Y ahora el gran problema es, ¿y en la ley natural te han puesto las leyes de Dios? Por lo tanto, puedes cumplirlas. Y eso alcanza mérito. Hay unas expresiones en el caso de la institución que se pudieron leer al principio, luego al final también en el libro cuarto, no sé, por el capítulo 10 o 12, por ahí anda. Hay unas reflexiones sobre la ley natural, la ley civil, las leyes que ponen las naciones, etc. Y Calvino usa, que tampoco lo inventa él, una calificación que es esencial. Y él dice, esas leyes civiles, naturales, el derecho natural, aunque sean muy buenas, dice, no obligan en conciencia. Esto no es una cosa rara. No obligan en conciencia. Es decir, no tienen valor moral. No se pueden sumar para merecer la salvación. Eso solo tiene recompensa temporal. Y es evidente, el que cumple con todos los elementos del código de tráfico conserva su carnet, no lo multa, tiene un premio. Y aquel que los transgrede tiene una culpabilidad. Y en ese campo pues tienes que pagar o te quitan el carnet o hacen lo que sea. Pero eso no se puede transferir al aspecto de la salvación. Y el gran problema del catolicismo, por supuesto, pero del mundo protestante, es que en el mundo reformado también, que se transfirió lo que era propio del Evangelio y de la gracia y de la promesa, que solo funciona así, a un espacio donde se necesita la capacidad. Y eso el catolicismo romano te lo dice sin problema, pero el problema que tenemos es que en el mundo reformado eso se asume pero no se dice, ni se explica, y yo creo que la mayoría ni lo han captado, ni saben de qué se trata.
pues eso es gravísimo. Y cuando mucha gente te habla luego de cumplir la ley moral, de poner el camino de la santidad en el cumplimiento, están pensando en la ley natural, como si eso pudiera ser cambiable. Eso no es así. Por lo tanto, separemos estas cuestiones, porque si no las separamos, pues confundimos a Dios con la naturaleza al final. Hacemos a un Dios que lo podemos reflejar en la naturaleza, que es lo que dice la propia Escritura que ha ocurrido. A Dios lo hicieron semejante, pues, a animales o en fin, a principios generales de la naturaleza. Que eso no tiene nada que ver con la salvación. Y estos dos aspectos de la ley que nos lleva a Cristo, de la ley del Evangelio, de la ley de salvación, y la ley natural del tiempo presente, que Dios la ha colocado en su naturaleza, y que la naturaleza no es una fuente legisladora, no es que tengamos una fuente que es la naturaleza y otra fuente que es Dios, como si fueran dos cosas separadas. No, Dios es el que, y Calvino lo trató esto en la providencia, en el tema de la providencia, Dios es el que establece leyes que las puede modificar, que las puede alterar, son los milagros, en la naturaleza. Por lo tanto, esas leyes son de Dios, pero simplemente son de Dios para esa función, para la naturaleza, para el tiempo presente. Pero lo que es la trascendencia, la eternidad, la comunión con Él, no está ahí. Aunque luego, eso es otra cuestión, y Calvino lo tratará al final de la institución, los creyentes, los redimidos, nos movamos y tengamos que servir a los demás con esas leyes de la naturaleza, con esos derechos naturales, y ser además promotores y defensores de esos derechos. Eso es otra cuestión. Pero cuando eso se olvida y se mezcla, el caos es total. Y por eso, por poner otro ejemplo y ya termino, de confusión, en el caso de algunos autores escoceses, que por otra parte escribieron cosas muy buenas, estoy pensando por ejemplo en Samuel Rutherford, pues escribieron cosas muy interesantes sobre la ley, sobre el derecho de Dios, etcétera, el Estado, pero confundieron al poner esas leyes de Dios en el derecho natural, confundieron algo evidente. En el derecho natural tú tienes el derecho de libertad religiosa. En ese campo tú puedes ser islámico, puedes ser ateo, puedes ser lo que te dé la gana. Y eso no quita tu derecho como individuo. Al contrario, tu derecho como individuo requiere que puedas tener la religión que quieras. Luego, eso ya lo veremos, que no interfiera eso en la vida de los demás, etc. Pero eso es el derecho natural. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú has metido el derecho de Dios, la ley de Dios, en el derecho natural, ahí, con la ley de Dios, no puede haber libertad, no puede haber cultos diversos. Porque en la ley se prohíbe, oye, que no vengan con otros dioses. Pero eso corresponde a una esfera, a un derecho de Dios, a una relación de su pueblo, que luego tiene su complejidad en el uso diario, ¿vale? Pero si tú eso lo metes ahí, estos autores presbiterianos te decían, no puede haber libertad religiosa. No podemos permitir que cada uno piense de una manera. Y fueron tan brutos que persiguieron, como si fueran gente que cumplía la ley de Dios, ¿persiguieron a quién? Pues a los propios protestantes. Al que me refiero, Samuel Rutherford, no admitía otro modelo religioso que el presbiteriano a su estilo. Por lo tanto, había que perseguir también a los congregacionalistas, por ejemplo, a John Owen, a los episcopales de allí, que algunos eran también apañados, a los independientes. Había que perseguir a todos menos a los presbiterianos según su criterio. ¿Por qué? Pues porque había metido la ley de Dios y la comunión con Dios en un lugar que no le correspondía. Eso trae consecuencias terribles. Y lo peor de todo es que ni siquiera se conoce. Hay mucha gente que te habla de arminianismo, de calvinismo, etc., sin tener en cuenta ese espacio de confusión.
Y si eso no se tiene en cuenta, hay una gran confusión. Al interferir las dos cosas, al colocarlas, al no separarlas, al no tenerlas en cuenta, lo que tenemos seguro es confusión. Y nosotros, para librarnos de esa confusión, seguiremos estudiando estas cuestiones con la palabra de nuestro Dios, donde claramente se nos dice que, oye, que unas cosas son las de Dios y otras cosas son las naturales,